Hoy en Cómo Cocinar, estofado de sepia con patata. ¿Y cuáles van a ser los ingredientes que vamos a necesitar para este estofado de sepia? Pues lógicamente tiras de sepia ya limpia, aproximadamente 1 kilo, kilo y cuarto he comprado yo. Cebolla, yo voy a utilizar cebolleta fresca, ajo, patatas, un par de cucharadas de tomate frito, un buen vaso de vino blanco, sal, pimienta, un poco de perejil, por supuesto aceite de oliva virgen y yo le voy a añadir al final una almendrita fresca. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro estofado de sepia. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser pelar y cortar los dientes de ajo y la cebolla. La vamos a pelar y la vamos a cortar finito. Esto es un guisadillo que se hace rápido y la verdad que está muy rico ahora, para estas fechas, para el verano. Y no tiene mucha complicación, es bastante fácil. Y los ingredientes muy al alcance, no lleva nada que no podamos encontrar en la tienda de al lado de casa. Como hemos dicho, vamos a pelar y a cortar los ajitos y la cebolla fresca, que ya he comentado de que me gusta mucho usar la cebolleta, la cebolla fresca, dulce, me gusta mucho. Y siempre que las veo y que son buenas, pues siempre las compro. Pues bueno, 6 o 7 dientes de ajo, que es 1 kilo y pico de sepia, como he comentado. Bueno, aquí hemos echado en la cazuela un buen chorreón de aceite de oliva y lo primero que vamos a hacer va a ser rehogar el ajito y la cebolla hasta que la cebolla se quede transparente. Vamos a rehogar tranquilamente. Vamos a añadirle un poquito de sal, tapamos y lo vamos a dejar, ya os digo, que la cebolla se ponga transparente y se rehogue. Mientras se nos está dorando allí en la sartén, en la olla, perdón, la cebollita y el ajo, vamos a cortar el choco en cuadraditos. Este es choco fresco de la pescadería. El choco es que es un pescado que está muy bueno. Está bueno a la plancha, está bueno frito. Así es otra versión, otra manera de hacerlo diferente. Como si fuera un guisadillo. Lo que vamos a hacer hoy. Y la verdad que se queda muy rico y muy tierno. Pescado que tiene mucha agua. Lo cortamos todo en cuadraditos. Y ya que estoy aquí con el choco, comentaros que no olvidéis de suscribiros a nuestros canales de YouTube, Cómo Cocinar y How to Cook, en español como en inglés. Nuestra página web, How to Cook. De darle a me gusta, a compartir, de dejarnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, si habéis hecho alguna receta nuestra, sí, pues esto sí, no sé, alguna sugerencia, cualquier cosita que consideréis para que nosotros mejoremos, estamos dispuestos a escucharlo todo y estamos abiertos a nuevas ideas. Bueno, aquí tenemos ya el choco troceadito, lo vamos a reservar y mientras vamos a ir adelantando camino y vamos a ir pelando las patatas, que luego cortaremos en cuadraditos, como si fuese para un estofado de ternera, igual, un poquito más grande que si fuésemos a hacer una tortilla de patata.
ya os digo que es muy fácil es una receta muy sencillita y con cosas que, bueno, que las tenemos lo de casa. La cebolla se está pochando, está ya cogiendo ese color transparente. Y mientras termino de pelar y de preparar las patatas, en unos segunditos nos vamos a ver en los fogones. Ahora los siguientes pasos que vienen son bien sencillos. Un inciso, una cosilla, que siempre lo digo, pero bueno, me gusta recordarlo. Es verdad que os he dicho que le iba a añadir una almejita, la almejita se la voy a añadir al final, pero hoy os he dicho que la he puesto en un poco de agua con sal para que suelte la tierra, porque es verdad que la almeja, como no suelte la tierra, es muy desagradable para comer. Bueno, al estar ya la cebolita perfectamente rehogada y el ajo, hemos añadido el choco, o la jibia o sepia, más o menos eso, nombres diferentes que se utilizan. Vamos a añadir sal. Vamos a añadir un poquito de pimienta, le vamos a poner pimienta molida. A mí me gustan los molinillos para molerla siempre al instante. Vamos a dejar que se rehogue un par de minutos. Fuerte y dejamos 3 o 4 minutillos que se rehogue el choco, ¿vale? Que coja un poquito de color. Bueno, ya han pasado unos cuantos minutos y ya está la sepia rehogada. Es el momento de añadirle el buen vaso de vino blanco, el tomate frito, le vamos a añadir también las patatas, ahora rectificaremos a pasar y vamos a cubrir las patatas de agua hasta que estén cubiertas de agua. Y ahora simplemente tenemos que dejar unos 40 minutos que hierva a fuego medio, o al 6 o al 7 litros más o menos. Lo vamos a tapar, vamos, ya os he dicho, vamos a rectificar, porque añadirle el agua y eso, vamos a rectificar un poquito de sal, ya luego lo probaremos por si lo tenemos que poner un poquito más o no. Y ya se trata de que hierva aproximadamente, como he comentado, durante unos 40 minutos. Así es que, amigos, nos vemos en unos 40 minutillos. Bueno, amigos, más o menos este guiso de sepia con patatas, este tostapollo llevará una media hora más o menos ya hirviendo. Ya ha reducido el agua, ya se está poniendo como una especie, como si fuera un estofado de carne, pero con pescado. Y entonces a 10 minutos o así de retirarlo del fuego, vamos a añadirle la almejita. Le añadimos la almejita. Y ahora el último paso sería, justo antes de retirarlo del fuego, añadirle perejil picadito. Bueno, y aquí tenemos ya el estofadillo terminado. Como he comentado, antes de apartarlo, lo espolvoreamos con un poquito de perejil fresco y listo para servir. Espero que os guste esta receta. Bueno, pues aquí tenemos ya el estofado de jibia con patata. Ya solamente me queda recordaros que no os olvidéis, como he comentado antes, de darle a like, de compartir nuestras recetas, mandarnos mensajitos con vuestras sugerencias, cualquier cosita. Estamos dispuestos a escucharos, cualquier sugerencia que tengáis, de suscribiros a nuestros canales Cómo Cocinar
y How to Cook, de seguirnos a través de nuestra página web howtocook.es y de darle a like y a compartir. Y nos vemos con muchas nuevas recetas muy pronto, amigos.